Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con este nuevo episodio. Módulo 6, estrategia de mercadotecnia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Módulo 6, estrategia de mercadotecnia. ¿Qué es lo que quiere el mercado? Y para comenzar este módulo, al igual que los módulos anteriores, a mí siempre me gusta comenzar con una breve definición de a qué nos referimos con las diferentes palabras que hemos utilizado. Y mercadotecnia no puede ser la excepción. Mercadotecnia, yo creo que de todos los temas que hemos visto es uno de los que más abundan en el mundo de los negocios, en el internet y en cualquier conferencia, en cualquier plática, y más ahorita con toda la oleada de la mercadotecnia digital. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir mercadotecnia como tal? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de mercadotecnia? No soy muy fanático, ya lo saben, de las definiciones de diccionario, pero, pero me gusta compartirlas precisamente para que tengamos un punto de referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de una definición de diccionario, me gustaría mencionarles cuál es la etimología, de dónde viene esta palabra mercadotecnia, cuál es su razón de ser. Y bueno, pues como probablemente te habrás dado cuenta, es una palabra muy básica, es la combinación de dos palabras, de mercado y de tecnia. La palabra mercadotecnia como tal, o el famoso marketing en inglés, viene del latín como tantas otras palabras, de mercatus que significa mercado, y del griego tecnia, que literalmente es la técnica, ¿no? Entonces lo podríamos entender como una técnica de mercado. Pero ojo ahí, y ese es el problema con las definiciones, que después de que sabes la definición, de todas formas sigues sin entender la palabra. Entonces, para traducirlo a términos un poco más prácticos, porque más adelante lo vamos a traducir en términos muchísimo más prácticos, pero un poco más prácticos los podríamos entender de la siguiente manera. La mercadotecnia es el conjunto de técnicas, básicamente, técnicas y estudios que tiene como objeto mejorar, fíjate bien la palabra, mejorar la comercialización de un producto. Es decir, que si tú tienes un producto, puede ser físico, puede ser digital, puede ser un servicio, el índole que tú quieras, la mercadotecnia te va a ayudar a que tú lo puedas comercializar mejor, a mejorar la comercialización de tu producto. Entonces, habiendo dicho eso, ya tú puedes tener un parámetro general, global, de qué es la mercadotecnia, cómo funciona, pero en los capítulos subsiguientes vamos a ver realmente cómo lo podemos aplicar de manera exitosa y de manera muy sencilla en nuestra organización. Aquí no importa lo que tú quieras, sino lo que quiere el cliente. En este módulo vamos a hablar de lo que quiere el cliente. Y hago énfasis en esto porque anteriormente te había estado platicando también sobre la importancia de ti, lo que tú quieres, y tus principios, y tus valores, y tus objetivos, y tus metas. Aquí olvídate de todo eso. Aquí tú no importas, aquí yo no importo. Aquí el único que importa es el cliente. Y me acuerdo de una frase muy famosa que tenía Sam Walton, el fundador de Walmart, y él decía que todas las personas, incluyendo nosotros, bueno, en una empresa, hablando de una empresa, tenemos a un único jefe, y ese jefe es el cliente, porque el cliente tiene la capacidad de despedirnos a todos. Y es que si el cliente ya no nos compra, ya no nos consume, nos va a despedir a toda la empresa y nos manda a la bancarrota o nos manda a la lona, como diríamos en México. Así que, ¿qué es lo que quiere el cliente? Es muy importante que lo podamos entender y a profundidad. Con profundidad lo vamos a ver más a detalle, pero debemos entender con lujo de detalle qué es lo que quiere el cliente. Y aquí, pues, lo que nosotros creamos es totalmente irrelevante. Así que la invitación que yo hago normalmente cuando platico esto con emprendedores o con empresarios es la siguiente. Olvídate por un momento de ti. Quítate el sombrero de emprendedor, quítate el sombrero de tus deseos, de lo que tú piensas, de tu experiencia, porque eso puede hacer que se genere un sesgo cognitivo en ti y entonces empieces a pensar en qué es lo que quieres tú y no lo que quiere el cliente. Empieces a pensar en cómo ves las cosas desde tu punto de vista y no desde el punto de vista del cliente. Así que esa es la primera invitación que yo te quiero hacer. En este módulo, olvídate de tu historia, olvídate de lo que tú piensas, olvídate de tus deseos, olvídate de lo que tú quieres y trata de ponerte en los zapatos del cliente. ¿Qué es lo que piensa el cliente? ¿Qué es lo que siente el cliente? ¿Qué es lo que desea
el cliente. Y una vez que te puedas poner en los zapatos del cliente, vamos a ver todas esas estrategias con muchos mejores ojos. Así que, habiendo dicho eso, vayamos a lo que sigue. La finalidad de la mercadotecnia es hacer innecesaria la labor de venta, porque el producto se ajusta perfectamente a las necesidades del mercado. Esta es una definición que a mí me gusta mucho de Peter Drucker y creo que resalta de una manera mucho más específica cuál es el objetivo de la mercadotecnia. Hace rato en el primer módulo te explicaba qué era la mercadotecnia en términos de definición o en términos conceptuales, pero algo que yo siempre digo y que siempre explico es que cualquier definición, cualquier cosa que nosotros hagamos o que queramos transmitir, debe de poder evocar pensamientos o imágenes mentales en la otra persona. Entonces, si te fijas con la definición que habíamos visto anteriormente, la mercadotecnia es mejorar o estrategias para mejorar la comercialización de un producto. No sé tú, pero te pregunto, ¿puedes visualizar o tener una imagen clara de en tu mente de esa definición? A mí la realidad es que me cuesta mucho trabajo, yo no puedo visualizar algo, una imagen mental, me cuesta mucho trabajo, pero con esta definición de Peter Drucker la puedo ver más claro. La finalidad de la mercadotecnia es hacer innecesaria la labor de venta. Quiere decir que pues probablemente ya no voy a necesitar a los vendedores o que probablemente no voy a necesitar a los vendedores de la manera tradicional como pensamos nosotros en un vendedor tradicional, que es aquella persona que va, que toca la puerta, que trata de ofrecer sus servicios, que trata de ofrecer sus productos y que a lo mejor no estás interesado en ese momento, pero va otra vez y te vuelve a tocar la puerta, te vuelve a insistir y como dice el dicho, un vendedor necesitado se puede oler a kilómetros de distancia. Entonces es muy fácil darte cuenta cuando llega un vendedor necesitado, cuando llega un vendedor que lo único que quiere es vender y tú más allá de interesarte por él o por su producto o por su servicio, lo que haces es alejarte y quieres evitarlo, quieres omitir su producto, quieres no saber nada de sus servicios, de su empresa, no quieres tomarle las llamadas, no quieres responderle los correos electrónicos y lamentablemente la mayor parte de organizaciones es ahí donde caen en volverse demasiado insistentes al tratar de ofrecer sus productos, de ofrecer sus soluciones y más allá de que esto funcione o de que esto sean semillas que germinen en suelo fértil, terminan haciendo todo lo contrario, terminan por desprestigiar tu marca, tu empresa, tu producto, tu servicio y lo que menos quieren hacer las personas es saber de ti. Así que mucho cuidado con ello, mucho cuidado, mucho ojo con este tipo de estrategias y que tu norte, que tu guía siempre sea esta. ¿Cómo podemos hacer a través de la mercadotecnia irrelevante la venta, innecesaria? ¿Por qué? Porque nuestro producto se ajusta perfectamente o con mucha exactitud a las necesidades del mercado. Y aquí te tengo un ejemplo que es uno de los que más me gustan y es uno de los ejemplos que más he encontrado fructífero y benéfico cuando nos referimos al marketing y es justamente este. ¿Cuál crees que sea la estrategia que te permita conseguir más mariposas? ¿Una red para atrapar mariposas o un jardín? Te pregunto porque evidentemente el jardín atrae muchas más mariposas que una red para atrapar mariposas. Una red para atrapar mariposas, más allá de atraerlas, lo que hace es repelerlas, es decir, hace que se alejen de ti, hace que se vayan. Y cuando tú estás a punto de capturar una, pues ella vuela más lejos para que no la agarres. Y esto es justamente lo que pasa con los clientes. A veces nosotros llegamos con estrategias de redes para atrapar clientes y estamos ahí queriéndolo cazar, queriéndolo atrapar, queriendo llegar, queriendo que nos compre, queriendo que nos tome las llamadas, queriendo que nos responda los correos electrónicos o queriendo que ya firme el contrato, queriendo que, oye, espera, ¿por qué si el cliente no ha llegado contigo, si el cliente no está contigo, si el cliente no te está comprando tus productos o servicios? Probablemente es porque hay algo que hace falta y es algo que tú no has descubierto, no sabes qué es lo que quiere el cliente con exactitud y por eso no está yendo hacia ti. ¿Por qué? Porque igual con el mismo ejemplo de las mariposas, cuando las mariposas o cuando al cliente, para seguir con este ejemplo,
descubre ese valor en ti, descubre tu producto y tu producto se ajusta a las necesidades del cliente, el cliente va a ti cual mariposa a la flor, tal cual. El cliente se va a acercar contigo como las mariposas se acercan a las flores. Entonces, la invitación aquí es a que dejes de estar mejorando tu técnica de manejar la red para atrapar mariposas, dejes de practicar con la red todos los días para atrapar mariposas, porque no va a funcionar, no es así como funciona eso, por lo menos con la filosofía que nosotros tenemos en la empresa y con la filosofía que yo te quiero transmitir. La filosofía que mejor funciona es la filosofía de cultivar jardines para atraer mariposas. Cultiva jardines para atraer clientes. ¿Qué puedes cultivar en tu empresa, en tu organización, con tu producto, con tus servicios, para que en lugar de ir tras tus clientes vengan hacia ti? Y hay una frase que me gusta mucho que cuando no tenemos un jardín, entonces tenemos que salir a buscarlos, como en este ejemplo con la red para atrapar mariposas, pero el ejemplo práctico en el mercado real es que nuestra herramienta o esa red para atrapar clientes termina siendo el precio y terminamos ofreciendo precios más baratos, terminamos bajando el precio de nuestros productos, de nuestros servicios y con la esperanza de que así los clientes se vayan a interesar por nosotros. No tiene nada que ver con el interés se puede cultivar cuando el cliente ve algo valioso en nosotros, al igual que estos jardines. Así que apunta por favor en tu libreta de qué manera crees que puedas tú construir un jardín que te atraiga clientes. Y aquí quisiera hacer una última anotación. Estoy diciendo un jardín. ¿Por qué? Porque hago la aclaración porque una flor también atrae mariposas, pero un jardín atrae muchas más mariposas que una sola flor. Entonces yo te invito a que construyas un jardín lleno de flores que atraigan muchas mariposas, que todo el tiempo estén atrayendo mariposas. Y la analogía con el mercado real es de qué manera puedes aportar valor, mucho valor a tu mercado, a tus clientes, a tus prospectos. De qué manera puedes ofrecerle mucho valor para que ellos solos vengan a ti y también inviten a sus amigos a que vengan a ti, a que vengan a visitar tu jardín. Entendiendo a tu cliente, demografía y psicografía. Son dos palabras que si tú no vienes del mundo de la mercadotecnia, probablemente pueden sonar un tanto raras, aunque son palabras muy sencillas. La demografía tal cual es quién te compra. ¿Quién te compra? Y la psicografía es por qué te compran. La demografía es hasta cierto punto una de las más sencillas de entender o de obtener, porque pues simplemente te tienes que fijar en quiénes son tus clientes, si es que ya tienes clientes, si es que ya tienes un negocio en operación, o quiénes son tus posibles clientes, si es que tienes una idea o que apenas vas arrancando. Y con demografía nos referimos pues a quiénes son en cuanto a cuántos años tienen, son hombres o son mujeres, cuántos años tienen, son profesionistas, son estudiantes, son apasionados dónde viven, están en cierta ciudad, en cierta zona geográfica, y todo esto nos va a indicar o nos va a dar un marco de referencia, ¿no? Y esto es algo muy, muy fácil de implementar cuando tu negocio trabaja en una cierta zona geográfica. Vamos a decir que tienes un restaurante o tienes una ferretería o tienes un negocio que atiende 15 o 20 o 50 kilómetros a la redonda. Bueno, pues las personas que vivan en esa zona va a ser parte de quién te compre, va a ser parte de la demografía que describe a tus posibles clientes. Entonces vamos a suponer que podemos diferenciar el mercado general del mercado que vive en tu ciudad y después del mercado que vive en tu ciudad, cuántos de ellos son hombres o son mujeres, o cuántos de ellos tienen de 20 a 30 años, o cuántos de ellos son profesionistas, cuántos de ellos se dedican a ciertas profesiones, y de esta manera tú puedes ir segmentando. Eso es lo que en mercadotecnia se llama segmentar. Así que antes de continuar con esto, quiero invitarte a que vayas haciendo las anotaciones pertinentes en tu cuaderno. Por favor, apunta quién te compra. ¿Quién te compra? Y trata de venir con ideas de lo primero que se te venga a la mente o aquellos clientes que ya tienes bien reconocidos para que al final podamos tener mucha información y poderlo trabajar en la parte de la práctica. Después viene la parte de psicografía. Psicografía es por qué te compran. ¿Cuál es la razón que lleva a estas personas de tu ciudad, de tu localidad o de tu país o de donde sea o de profesionistas o
o independientes a comprarte. ¿Cuál es la razón por la cual te están comprando? Y aquí entramos en un tema mucho más amplio, en un tema muy interesante que de hecho creo que es uno de los temas que más ha crecido últimamente cuando hablamos de términos de mercadotecnia, porque durante mucho tiempo el rey de la mercadotecnia eran segmentaciones simplemente demográficas, quién te compraba, cuántos años tenían, si eran hombres o mujeres, y con la psicografía comenzamos a entrar cada vez a más profundidad en qué es lo que hay detrás de la intención de compra, por qué los clientes te están comprando. Y hay un ejemplo muy famoso que a mí es uno de los que más me gustan. De hecho, así fue como yo conocí hace muchos años esta técnica, y es el ejemplo de las malteadas. Una malteada, bueno, para los que no viven en México o si no son de México y no conocen qué es una malteada es un batido de nieve con leche, básicamente. Y probablemente tú has probado alguno en tu vida, lo más seguro es que sí. Bueno, la pregunta aquí es, ¿por qué compras una malteada? ¿Cuál es la razón por la que tú compras o por la que tú comprarías una malteada? Y hubo una empresa muy grande en los Estados Unidos que se hizo justamente esta pregunta. Comenzó, era una franquicia que probablemente la conoces, una franquicia de hamburguesas muy famosa en todo el mundo. Y, y lo que hicieron fue lanzar un producto que era una malteada. Y lo que querían ahora es, pues evidentemente, vender más malteadas. Así que lo que hicieron fue contratar a una agencia de publicidad para que comenzara a promocionar los productos y poder ellos vender más malteadas. Sin embargo, se dieron cuenta que la demanda de las malteadas no había incrementado. Y se dieron a la tarea de investigar el por qué. Fueron y, pues lo más obvio, preguntarle a los consumidores por qué, más bien, preguntarle a los consumidores qué podían hacer para venderles más malteadas, así tal cual fue la pregunta, y los consumidores dieron muchas ideas. Los consumidores hablaron de cambiar el tamaño de las malteadas, de ofrecer más sabores, de ofrecer otras variantes, otro tipo de envase, etcétera. Esta empresa hizo los cambios que le había dicho a los clientes, pero no notó un incremento radical en las ventas. Es decir, las ventas no se vieron afectadas como ellos esperaban. Por lo tanto, tuvieron que acudir a otra segunda empresa que los ayudara a entender la psicografía de la empresa, a entender ese motivo de compra, qué había detrás de la compra o por qué estaba la gente comprando una malteada. Y a mí me parece muy interesante esto porque es una malteada, es un producto cualquiera. ¿Quién podría pensar que tiene tantas razones o que es un producto tan complejo? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ahora? Lo primero que hicieron fue ir al restaurante y observar quiénes compraban malteada, ahí observando un poco la parte demográfica, ¿no? Si lo compraban los hombres, si lo compraban las mujeres, qué edad tenían, etcétera. Eso lo hicieron durante algunos días y después, eso en la primera etapa fue prácticamente pura observación, y después, a la salida del restaurante, detenían a estas personas que habían comprado una malteada y les preguntaban por qué habían comprado una malteada, qué los llevó a comprar una malteada, qué era lo que intentaban resolver, por qué una malteada y no cualquier otro producto. Y las respuestas que encontraron fueron unas respuestas muy sorprendentes porque resulta que la mayor parte de personas, en primer lugar, la mayor parte de ventas de malteadas se realizaba por la mañana. Por la mañana muy temprano, todas las malteadas que se iban a vender en el día eran vendidas. Y cuando investigaron a profundidad se dieron cuenta que la mayor parte de malteadas eran vendidas a personas que la compraban, llegaban al restaurante, compraban una malteada temprano y se iban. No compraban nada más, solo la malteada y se iban. Esto por supuesto que les llamó la atención y la razón era que estas personas, cuando los entrevistaron, o sea, cuando les preguntaron y hablaron personalmente con ellos, esas personas iban a trabajar. Iban a trabajar y normalmente les quedaba un largo recorrido hasta su trabajo. Muchos de ellos tenían que manejar durante una hora, hora y media o más incluso. Y la razón o el motivo por el cual compraban una malteada era porque les representaba uno de los productos más prácticos para poder comer y manejar al mismo tiempo. Y algunos de ellos expresaron que pues habían intentado con bagels, por ejemplo, pero era muy complicado estarle untando la crema y después la mermelada, es bastante latoso. Algunos otros habían intentado con chocolates, pero el chocolate muy rápido se digiere y para después de 1 o 2 horas ya tenían hambre de nuevo. Algunos otros habían intentado con plátano o con algunas frutas, pero nuevamente muy rápido se digerían y muy rápido volvían a tener hambre. Y después habían probado las malteadas, que casualmente les tomaba mucho tiempo
en que se la terminaran porque era una malteada muy espesa y un popote muy delgado. Así que les podía aguantar todo el camino, la hora y media que llegaran hasta su oficina, y después les calmaba el hambre. No tenían hambre hasta la hora de la comida. Y este descubrimiento, por supuesto, que le llevó a la empresa a cambiar por completo su estrategia de comunicación, y ahora ya no estaban vendiendo malteadas de sabores ni con diferentes tamaños, sino como una opción para que tú pudieras tener un alimento de camino al trabajo. Y incluso uno de los cambios que hicieron fue justamente eso, hacer el popote todavía un poco más delgado para que tardaras más en terminarte la malteada y pudieras estártela tomando durante todo el trayecto mientras te dirigías al trabajo. Entonces, este tipo de descubrimientos de por qué te compran son muy difíciles de obtener a menos que observes a tu cliente, que le preguntes y no nomás cualquier pregunta. Ojo, porque las primeras preguntas de cómo te podemos vender más malteadas no habían funcionado. Tienes que saber qué preguntarle, cómo preguntárselo para que realmente te pueda dar las respuestas que te ayuden a ti a mejorar tu propuesta de valor. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero comentar otra experiencia muy similar que pasó esa fue una experiencia personal y fue una experiencia prácticamente sin querer, nosotros no lo esperábamos, en una de las empresas que tengo donde comercializamos suplementos alimenticios. Le pedimos a una clienta frecuente que constantemente nos estaba pidiendo mercancía, si nos podía regalar un testimonio de video. Así que fuimos a la ciudad donde se encontraba y le hicimos la entrevista, una entrevista muy sencilla de qué le habían parecido los productos, cuánto tiempo llevaba tomándolos, etc. Sin embargo, hubo un descubrimiento muy interesante cuando finalizamos la entrevista, y es que después de haberle hecho las preguntas rutinarias que siempre teníamos en la libreta, ella empezó a platicarnos de una manera mucho más personal, ya fuera de cámaras, cuál había sido su experiencia con el producto. Ella estaba encantada y estaba muy contenta, le había funcionado muy bien, pero más allá de la función que había hecho el producto, que por lo cual ella estaba encantada, ella nos confesó algo que a nosotros nos sorprendió mucho, y fue lo siguiente. Ella nos dijo que gracias al producto ella había podido llegar o alcanzar su peso ideal después de ciertos meses, no me acuerdo si 3 o 6 meses aproximadamente, y por lo cual ella pues estaba encantada. Esa fue la razón por la que nos hizo el testimonio. Pero después nos comentó que gracias a eso había notado que además de que la ropa le quedaba y todas las características que pueden mejorar por bajar de peso, había notado que la relación con su esposo había mejorado. La relación con su esposo había mejorado. Por lo tanto, la relación con su familia, es decir, la relación que ella tenía con sus hijos, también había mejorado. Y todo gracias a que ella había podido bajar de peso. Este fue un descubrimiento muy interesante para nosotros porque cambiamos por completo nuestra estrategia de comunicación. Efectivamente, ya no nos estábamos enfocando solamente a los beneficios tangibles, sino a los beneficios intangibles o a los beneficios emocionales, a la razón por la cual los clientes nos estaban comprando. Así que con esos dos ejemplos te invito a que reflexiones sobre tu empresa, reflexiones sobre tu negocio y te preguntes en primer lugar la demografía. ¿Quién te compra? ¿Quiénes son? Descríbelos por favor en tu libreta, pero sobre todo la psicografía, y es decir, por qué te compran. Y yo te garantizo que si tú logras descubrir el por qué te compran, cuál es la razón de trasfondo, habrás dado un paso gigantesco, no solo en el mercado, sino también ante tu competencia. ¿Cómo respondes a esas preguntas? La gente normalmente siempre se bloquea cuando hacemos un ejercicio de descubrimiento, cuando queremos saber quiénes son nuestros clientes o por qué nos están comprando. De repente se bloquean, y me ha tocado que estoy en la reunión con el empresario, me describe las cosas básicas, pero después hay una especie de bloqueo, y es un bloqueo desde mi punto de vista muy grave, porque en ocasiones puede ser un bloqueo de muchas horas o incluso de muchos días, que hace que la empresa no avance, no pueda descubrir, no pueda dar pasos adelante. Y la razón para encontrar quién es nuestro cliente, para encontrar quiénes nos compran o por qué nos compran, es muy sencillo. ¿Cómo respondes a esas preguntas? Pues les preguntas a todos y cada uno de ellos al hacer que completen un cuestionario. Digo, esta puede ser una opción, ¿no? Pero puede haber muchas otras opciones. Esta es una de las más sencillas. Les preguntas
A cambio, les haces un cuestionario, les preguntas a cambio de un obsequio. Esto lo podemos encontrar en cualquier cantidad de empresas, cualquier cantidad de organizaciones. Oye, ¿nos podrías ayudar con un cuestionario o con unas preguntas a cambio de un postre gratis, un pastel gratis, una nieve gratis, un dulce gratis, lo que sea? Es más, quizás ni siquiera tengas que regalarles nada. Pero lo más importante es que les preguntes. ¿Por qué? Porque a veces obviamos muchas de las razones que pueda tener el cliente y nosotros en nuestra oficina, en nuestra organización, nos ponemos a hacer toda una ideación, unos planes y todo lo que queremos hacer, pero nos olvidamos del punto más importante, que es ir con el cliente, hablar con el cliente, preguntarle a ese cliente qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Y más adelante lo vamos a ver, pero la calidad de las preguntas que utilices va a determinar la calidad de las respuestas que obtengas. Yo te voy a dar muchos ejemplos más adelante para que tengas esto bien claro, pero quiero que que quedes en la mente. La calidad de las preguntas es lo fundamental. Averigua todo lo que puedas. Averigua qué colores prefieren, qué formas, qué palabras. Descubre las marcas de perfumes que compran, los automóviles, la ropa, las joyas, los alimentos, todo lo más que puedas. Si compran más en línea o si prefieren en físico, eso es muy importante, y más con esta mega tendencia que ahorita se ha incrementado muchísimo, el comercio electrónico, las compras en línea. Averigua si se preocupan por su alimentación, por los animales, por el calentamiento global, por la economía, por lo que sea. Todas y cada una de las personas, todos y cada uno de los segmentos generalmente tiene este tipo de rasgos, de intereses muy especiales. Hay quienes les encanta, por ejemplo, la bicicleta de montaña. Bueno, esas personas nos pueden decir mucho acerca de sus hábitos de consumo, por ejemplo. Así que las dos formas de conocer más y mejor a alguien son muy sencillas, ambas son gratis, pero las que yo siempre recomiendo porque están al alcance de todos nosotros, y a partir de hoy te invito a que hagas de estas dos herramientas tu modo de vida, que las lleves a todos lados y que te las utilices en todos lados y en todo momento. Estas dos herramientas son preguntas, que más adelante vamos a ver qué tipo de preguntas, cómo preguntamos, etcétera, y observación. La observación, no te imaginas los beneficios, y lo mejor de todo es que no necesitamos nada, solamente necesitamos observar. Necesitamos concentrarnos en las acciones que hacen los consumidores, en cómo las hacen, por qué los lleva a realizar esas acciones, y te aseguro que vas a obtener descubrimientos interesantísimos. Recuerda, en una pequeña empresa simplemente no puede permitirse gastar el dinero que se gastan las grandes. Eso me queda claro. Pero pueden darse el lujo de pasar el mismo tiempo, el pensamiento, la atención en las mismas preguntas que se hacen los grandes. Y aquí yo siempre le hablo a los emprendedores, a aquellos que van arrancando. Les platico una experiencia que me pasó hace un tiempo cuando íbamos a lanzar una campaña. Iba a ser una campaña a nivel nacional, bueno, a nivel de las tres principales ciudades del país, en México estoy hablando. Y para esta campaña íbamos a hacer la primera parte de la campaña. Era una campaña de concientización primero, para concientizar al mercado sobre una solución que íbamos a lanzar, y ya después presentarles la solución, presentarles el producto. Sin embargo, cuando fuimos en aquel momento para ver el costo que íbamos a tener por la pauta para anunciarnos en los diferentes medios de comunicación, iban a ser medios masivos, algunos espectaculares, también físicos en las principales ciudades. Bueno, la campaña, a pesar de que era una campaña sencilla, era de más de $1,000,000, más de $1,000,000 en ese momento. Y bueno, pues ese era el presupuesto que se tenía que colocar para hacer la campaña posible. Y yo les platico todo esto a los emprendedores porque evidentemente $1,000,000 se sale del presupuesto de muchas empresas o de muchos emprendedores, y más cuando van arrancando. Pero ojo ahí, esto no quiere decir que nos detengamos o que si no tenemos ese presupuesto no podemos hacer campañas igual de efectivas. La realidad es que sí podemos, y la manera de hacerlo es preguntarnos lo mismo que se preguntan los grandes. ¿Qué es lo que se preguntan los grandes? No tienes que buscar, no tienes que indagar más, porque aquí te voy a decir cuál es la pregunta que todas las empresas, pequeñas y grandes, se hacen todo el tiempo. Las preguntas respecto al mercado. Y la pregunta es,
cómo tenemos que aparecer en la mente del consumidor para que nos prefiera sobre otras alternativas. La voy a repetir, cómo tenemos que aparecer en la mente. Fíjense bien, es en la mente del consumidor para que nos prefiera sobre otras alternativas. Y aquí el ejemplo que te quiero poner, este ejemplo no te lo voy a poner yo, es un ejemplo tuyo. Quiero que tú mismo pienses en las cosas que compras y que te preguntes el por qué. ¿Por qué compras las cosas que compras? ¿Por qué compras los productos que compras? ¿Por qué compras los servicios que compras? ¿Por qué compraste el último producto que hayas acabado de comprar? ¿Qué fue lo que te llevó a comprar ese producto y por qué elegiste ese producto y no otros? Y en este momento te pido que tomes tu libreta de apuntes para que puedas hacer una lista. Lista todos los motivos que se te vengan a la mente. No importa lo que sea, no importa si crees que son atinados o que no son atinados, o que son afines o que no son afines. Simplemente trata de listar todo lo que se te venga a la mente cuando respondes a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué esa marca? ¿Por qué ese producto? ¿Por qué ese servicio? Y este es un ejemplo muy poderoso que cualquiera se puede hacer. De hecho, yo siempre los invito a que lo hagan porque no sé si tú acostumbres mucho comprar en línea, por ejemplo, o no lo hagas, o si acostumbres mucho ir a hacer las compras al súper o no lo hagas, pero poniendo el ejemplo del súper, el supermercado, que probablemente todos los que están escuchando esto hemos ido, ¿qué es lo que pasa cuando vamos al supermercado? Pues resulta que si vamos a la sección donde están las carnes, hay una gran variedad de marcas de carne. Si vamos a la sección donde está la leche, hay una gran variedad de marcas de leche. Si vamos a la sección donde está el pan, hay una gran variedad de marcas de pan. Pero aún así, nosotros como consumidores siempre vamos y nos decantamos por una. Siempre vamos y elegimos una marca. Seleccionamos una sola marca. ¿Qué es lo que te lleva a elegir esa marca? ¿Por qué compraste ese producto? Y apúntalo. Trata de hacer una lista de todas las cosas que se te vengan a la mente. Yo me acuerdo que en una ocasión hice este experimento y te platico, es un experimento muy sencillo, pero es muy poderoso. ¿Por qué? Porque en esa ocasión me acuerdo que yo había visto una marca, compré unas tortillas en el supermercado y ya tenía 2 o 3 veces que las había comprado, me gustaron y un día me pregunté por qué. ¿Por qué esa marca de tortillas? ¿Por qué no otra marca? ¿Qué era lo que hacía que esas tortillas las prefiriera en lugar de otras? Porque el supermercado tenía muchas marcas. Así que hice este ejercicio mental y me di cuenta que una de las razones por las que la había comprado esa marca, no era la marca en sí, no era el empaque, no era tanto el sabor, porque sabían bien, pero nada fuera de lo normal. En realidad era porque esa marca en particular me permitía comprar las tortillas o el paquete un día de la semana, no me acuerdo si hacía lo súper en ese tiempo el lunes, y me duraba hasta el viernes. Me duraba toda la semana y yo podía tener, las guardaba en el refrigerador y yo podía tener tortillas las veces que lo requiriera sin mayor complicación. En cambio, había otras marcas que después de 2 o 3 días la tortilla quedaba dura, la tortilla se pegaba y ya no la podía utilizar, ya no la disfrutaba, aunque la calentara. Y esa pequeña diferencia hacía que yo me decantara por esa marca en particular. Entonces, imagínate que los dueños de la marca, que los dueños de la empresa supieran eso que era mi motivo, que supieran esa razón, cuál era mi razón, cuál era mi motivo, pues eso les permitiría a ellos cambiar su estrategia de comunicación, cambiar su estrategia de publicidad para hacer notar esos beneficios, esas características. Y bueno, ese es un ejemplo muy básico, pero así como ese yo te invito a que lo hagas y entre más productos puedas, de más productos puedas hacer una lista de motivos, una lista de razones, todo lo que se te venga a la mente, más poderoso vas a poder hacer tu ejercicio al final sobre tus propios productos. Ejemplos de preguntas de descubrimiento. ¿Qué son las preguntas de descubrimiento? Muy sencillo, pues preguntas para descubrir. Y he dejado una lista de preguntas como esta en tus hojas de trabajo. Es un banco de preguntas precisamente para que puedas acudir a ellos cuando lo requieras. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que tenemos aquí? Tenemos muchas. La intención de esto es despertar tu imaginación. ¿Cuáles son las metas a corto plazo? Imagínate que llegas con tu cliente o llegas con tu prospecto y una de las preguntas que haces, una de las preguntas que llevas preparadas es la siguiente. ¿Cuáles son tus metas a corto plazo o a largo plazo? No importa.
Digo que las llevas preparadas porque tampoco se trata de hacer un cuestionario así tipo examen, ¿no? De, oye, respóndeme todas estas preguntas. No, la intención es de que en una plática casual o en el momento que tú consideres, tú puedas indagar sobre este tipo de preguntas. Por ejemplo, sus metas a corto plazo o metas a largo plazo, que tú puedas indagar qué significa esa compra para ellos. Y tal cual les preguntas qué significa esta compra para ti o qué significa esta compra para tu empresa. ¿Cuál crees que es tu mayor fortaleza? Le preguntas a tu cliente o a tu prospecto cuál crees que es tu mayor fortaleza, cuál crees que es tu mayor debilidad. Ahora, evidentemente estas preguntas pues, no son todas para la misma industria, algunas pueden funcionar mejor para tu negocio, algunas quizás no, pero la intención es que nos ayuden a despertar la imaginación y ver cómo podemos descubrir mejor a nuestro cliente. ¿De quién eres cliente actualmente? Esa es una pregunta muy poderosa. ¿Cómo captaron tu interés? Cuando un cliente te dice cómo otra empresa, otro proveedor captó su interés, prácticamente te está dando una lista de deseos de lo que tú tienes que hacer para también captar su interés. Es así de sencillo. De hecho, es una de las preguntas que a mí más me gustan y me sorprende que las empresas normalmente no la utilizan. Solo tienes que preguntarle cómo captaron su interés otras empresas y te van a dar un cúmulo de ideas que te van a servir para mejorar tu propuesta de valor. ¿Cuáles son tus criterios para comprar? ¿Cuáles son tus criterios de éxito? Esa también es una pregunta muy poderosa. ¿Dónde pondrías el énfasis con respecto al precio, la calidad y el servicio? Hay algunas empresas que se enfocan totalmente en precio, otras en calidad, otras en servicio, otras en una combinación de las tres, etcétera. Pero pregúntales para que sepas de viva mano de la empresa, de tu cliente, qué es lo que ellos más valoran. ¿Por cuál nivel de servicio estás dispuesto a pagar? ¿Qué nivel de servicio estás buscando o qué nivel de servicio estás dispuesto a pagar? ¿Qué es lo que más te gusta de tu proveedor actual? Aquellos que ya tienen un proveedor, bueno, pues ¿qué es lo que más te gusta? ¿O qué es lo que no te gusta también? Es importantísimo. ¿Qué es lo que buscas en las empresas con las que haces negocios? Son preguntas muy sencillas, pero muy directas y que te van a aportar muchísima información. ¿Qué podría hacer que cambies de proveedor? Una empresa que todavía no es tu cliente, evidentemente, que ya tiene otro proveedor que hace lo mismo que tú, ¿qué podría hacer para que cambies de proveedor? Y aquí hay dos ejemplos que quiero ponerles porque son sorprendentes los resultados que puedes obtener con estas sencillas preguntas que te acabo de mostrar. Y en una ocasión estábamos platicando con un prospecto, ese era un prospecto para una una empresa donde manejamos servicios empresariales y estábamos hablando de una estrategia de publicidad que íbamos a seguir precisamente con este cliente, así que pues yo ya había hablado con él, ya había entendido sus requerimientos, qué era lo que estaba buscando, cuáles eran sus metas a corto, a mediano, largo plazo y prácticamente ya estábamos a punto de cerrar. De hecho, el cliente ya había dicho que sí, ya quería, solamente estábamos esperando la firma de contrato y yo quería indagar un poco más. Yo quería indagar un poco más porque este cliente, es un caso particular, este cliente llegó a nosotros por una referencia. Es decir, alguien lo recomendó con nosotros. Entonces un día me habla a mí y me dice, oye, me recomendaron contigo, tal y tal persona, colegas míos que yo conocía. Entonces, pues por supuesto que me llamó la atención. Gracias por recomendarme y por supuesto que te atendemos. Estando platicando con él, me dijo que ellos ya trabajaban con otra empresa, ya habían estado haciendo algunas estrategias publicitarias, pero básicamente no había funcionado. Y era entendible porque si les hubiera funcionado no tendrían que andar buscando otra empresa. Siempre llegan porque su estrategia anterior no les había funcionado. Entonces, eso ya lo sabíamos. Pero, ¿por qué el interés en nosotros o qué era lo que no le había gustado, qué era lo que no le había encantado, además de que la estrategia no funcionaba con la otra empresa? Y él me dijo algo increíble. Fueron dos razones muy sencillas, muy fáciles de entender, pero muy poderosas. Una de las razones era que él quería que todos los viernes por la tarde saber qué había pasado con sus campañas. Él quería el viernes por la tarde tener los resultados de sus campañas, algo que es muy sencillo de hacer y que de hecho nosotros hacemos cortes semanales para compartirlo con los clientes y que ellos puedan ir viendo los resultados y los avances en sus campañas. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, que fue lo que más me llamó la atención, es que las estrategias de publicidad que les habían planteado la otra empresa tenían demasiados emoticones, demasiados emojis.
esas caritas que utilizamos para compartir para compartir sentimientos en WhatsApp, etcétera, y a él no le gustaban. Entonces, por ese tipo de cosas y porque aparte no le podían dar los resultados los días viernes, él prefirió cambiarse de empresa. ¿Cómo crees que impactó ese tipo de descubrimientos la manera en la que nosotros llevamos a cabo el trato con él? Prácticamente nos estaba diciendo la receta, él nos estaba diciendo qué era lo que nosotros teníamos que hacer para que estuviera enamorado de nosotros, para que estuviera casado con nuestra empresa. Entonces, así de sencillo es, lo único que tienes que hacer es preguntar. Pregúntales para que tengas claridad. Y bueno, otro ejemplo rapidísimo también, porque yo utilizo estas preguntas de manera cotidiana, son parte de mis herramientas del día a día. Y en alguna ocasión también le pregunté a un prospecto qué era lo que había hecho que se decantara por tal o cual empresa anteriormente, antes de llegar con nosotros. Y él me dio una respuesta que me llamó mucho la atención. Me dijo, yo lo que siempre me fijo es que tengan músculo en sus oficinas. ¿Cómo músculo en sus oficinas? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, él con músculo se refería a que fueran unas oficinas bonitas, unas oficinas imponentes, unas oficinas impecables, unas oficinas que te invitaran a ir, a sentarte, a dialogar, a platicar. Dije, ok, perfecto, excelente. Ya sabemos, nos estaba dando él la receta tal cual de lo que nosotros teníamos que hacer para tratarlo a él, no como nosotros queríamos tratarlo, o como nosotros creemos que se debe de tratar a un cliente, sino como él quería ser tratado. Y lo único que tenemos que hacer es preguntarles. Así que te dejo estas preguntas, apunta todas las ideas que se te vienen a la cabeza para que al final tengamos más tela de dónde cortar y poder trabajar en la parte práctica. Continuación, hay más preguntas porque esto es incesante, es muchísimas las opciones que tenemos, pero ¿qué es lo que más te gusta de tu sistema actual o de su sistema actual? ¿Qué te gustaría cambiar? Esas son preguntas que tú le puedes hacer a tus clientes o a tus prospectos para entenderlos, para saber el porqué detrás de sus motivos de compra. ¿Cuáles son tus necesidades y qué tan importantes son? Si tú fueras yo, ¿cómo procederías? Si tú fueras yo, fíjate, invitas al cliente a que se ponga en tus zapatos para que te diga él o ella cómo podrían proceder. ¿A qué asociaciones comerciales o de industria estás afiliado? ¿A qué asociaciones perteneces? Las asociaciones son grupos comerciales que tienen muchísimos años de existir en la industria y hay muchas empresas que se afilian, otras no, pero lo que me he dado cuenta es que muy poco las aprovechan al 100%. Y digo al 100% porque es increíble la cantidad de contactos, de relaciones que tú puedes obtener ahí. Y a veces lo único que necesitas es indagar, acercarte y, lo que ya hemos visto, preguntar. Preguntar, preguntar y preguntar. ¿Qué se necesita para que hagamos negocios? Una pregunta tan directa como esa, pero que te puede dar muchísima luz en tu proceso de negociación o en tu proceso de cierre. ¿Cuándo podremos comenzar? Bueno, si ya le revisaste la propuesta, ya te gustó, ¿cuándo comenzamos? Hay que aterrizarlo, hay que cerrar a esos clientes. ¿Puedes decirme por qué nos elegiste? Perdón, ¿puedes decirme por qué no nos elegiste? Y en un momento te voy a dar un ejemplo que ya ahora me da risa, pero en su momento no. En su momento fue un aprendizaje fuerte, pesado. ¿Qué hicimos en la última venta que te impresionó más? ¿Qué es lo que buscas en una relación con un proveedor? ¿Cuál fue el mejor vendedor con el que hablaste? ¿Cuál sería el mejor momento para volver a comunicarme contigo? Y tengo dos ejemplos aquí que te quería comentar. El primer ejemplo es que igual pasó con un cliente, ya habíamos tenido alrededor de cuatro sesiones de trabajo, es decir, de 4 juntas donde primero pues nos habíamos reunido con ellos para entender sus necesidades, cuáles eran sus requerimientos, cuáles eran sus metas, su visión a corto, mediano y largo plazo. Ya les habíamos hecho una propuesta, ya estábamos próximos a cerrar. De hecho, ya habíamos cerrado, ya estábamos más bien definiendo la fecha de arranque. Y yo tuve una reunión con el director general. Un día fuimos a comer, fuimos a platicar y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha parecido todo? No, pues me encanta. La verdad es que ya quiero comenzar. La verdad es que ya quiero... Ellos básicamente querían hacer toda una reestructuración de su parte comercial y bueno, nosotros les íbamos a ofrecer ese servicio y íbamos a trabajarlo de la mano. Pero lo notaba algo angustiado y es que dentro de ese proceso él había tenido que cambiar una serie de elementos en el equipo, es decir, tenían que salir algunas personas, tenían que entrar unas personas nuevas y
Y yo le pregunté algunas de esas preguntas. ¿Qué es lo que no te gustó anteriormente? ¿Qué es lo que pasó? Y ella, en la confianza, pues me confesó que básicamente él tenía miedo de volverse a equivocar. De volverse a equivocar con las nuevas personas que iba a tener, con las nuevas estrategias que iba a montar. Él cómo podría garantizar que no se volviera a equivocar. Entonces, cuando me dijo eso, yo entendí que ese era su motivo, esa era su razón principal. Y cuando entiendes el motivo, cuando entiendes la razón principal, todo lo demás pasa a segundo plano porque se vuelven cosas pasajeras, características, términos, condiciones, etcétera. Lo más importante es poder entender cuál es esa razón detrás, cuál es esa actividad fundamental que tu cliente trata de resolver. ¿Para qué? Pues para que se lo puedas dar, evidentemente. Así que, ¿cómo podemos llegar a esa razón fundamental? A través de preguntas. Tan simple como preguntar, hacer las preguntas adecuadas. Y aquí te acabo de dar muchísimas preguntas que tú puedes utilizar. ¿Por qué no nos elegiste? Un error que nos costó mucho dinero y bueno, pues hay que aprender de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? En una ocasión se puso en contacto conmigo una empresa que era una empresa aliada con la que colaborábamos. Nosotros éramos sus representantes de venta aquí en México. Ellos son una empresa holandesa. Y bueno, ellos distribuyen una serie de equipos tecnológicos, una serie de equipos industriales a la industria y nosotros éramos sus representantes. Entonces un día me habla el encargado, me habla y me dice, ¿sabes qué? Acabamos de sacar este nuevo producto, es un producto con muy buena calidad, muy buenas garantías y queremos entrar al mercado mexicano. Por supuesto, pues mándame información y yo lo ofrezco aquí con algunos de mis contactos. Afortunadamente, en aquella ocasión yo tenía un muy buen amigo, un muy buen contacto que estaba en búsqueda de ese tipo de equipos, así que todo se prestó, todo se acomodó. El tipo de equipos que ellos comercializaban son equipos industriales, un ticket no muy bajo, dependiendo de la industria, pero rondaba el 1,5 millones de euros, ese era el costo de los equipos que se estaban comercializando. Así que yo se lo presento a mi colega aquí en México, le digo que tenemos esos productos, él se interesa mucho y me dice, ¿sabes qué? Gracias por contactarme porque justamente estamos buscando junto con el Consejo de Administración, junto con los dueños, ese tipo de solución, ese tipo de equipos. Así que pues comenzó la relación para una venta de 1,5 millones de euros. Pues evidentemente es un proceso no tan rápido, es un proceso donde hay que tener pláticas previas, hay que tener evaluaciones, hay que tener reuniones. Todo evidentemente era virtual porque pues, estaban largas las distancias. Así que comenzó la negociación empezó a fluir muy bien y digo, a lo mejor no sé qué tan involucrado estés con este tipo de industrias cuando se trata de cotizaciones de equipo industrial, etcétera, pero tienden a ser cotizaciones muy largas. Yo me acuerdo que vacilaba a mi amigo y le decía que sus cotizaciones siempre eran como libros, porque literalmente te mandan un libro donde viene la cotización y viene el tipo de producto, las características, vienen los planos de la planta, la distribución, etcétera, y pueden tener 50, 60, 70, 100 hojas o más de pura cotización. ¿Por qué? Pues porque son evidentemente proyectos especiales. Así que la negociación empezó a avanzar, nosotros estábamos contentos con los resultados, eventualmente estaba yo también contactando a mi colega para saber cómo iba y al final resulta que, para sorpresa de todos, no nos compraron. No nos compraron después de que la negociación iba bastante bien y un día me habla y me dijo que los directores ya habían tomado una decisión y que se habían decantado por otro producto, por otra marca de la competencia. Yo evidentemente me impacté. Hablé con la empresa en Holanda y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues eligieron a otro. No nos tocó, no ganamos nosotros. ¿Qué pasó? Y ahí fue donde entra esta pregunta. ¿Por qué no nos elegiste? Una pregunta tan sencilla como esa. Nosotros estábamos impactados por no haber hecho la venta cuando todo el tiempo creímos que sí la íbamos a hacer porque íbamos muy bien, porque el producto era de muy buena calidad, teníamos un precio muy competitivo, teníamos todo para ganar. Entonces, si teníamos todo para ganar, ¿por qué no la ganamos? Esa era la pregunta más importante. ¿Por qué no la ganamos? Y le pregunté a mi colega, ¿por qué no nos elegiste? ¿Qué fue lo que pasó? Y esta fue la respuesta que me dio mi colega. Literalmente, la empresa a la que le íbamos a vender el producto envasaba unos polvos. Y yo aquí tengo dos ejemplos de dos sacos de polvo. Uno dice skim milk, que es leche deslactosada, y la otra dice whey powder. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues resulta que durante el proceso ellos iban a envasar, esto es solamente un ejemplo, iban a envasar unos polvos, pero no iban a envasar leche, solamente de manera de ejemplificarlo, pero ellos iban a envasar un polvo que en lugar de leche pues era un químico para, precisamente también para la industria. Entonces, ellos como empresa fabricante de ese químico para la industria, tenían necesidad de envasar, manejar y automatizar sus procesos de producción. Y nosotros, cuando les presentamos la cotización, esa cotización que te digo que tiene cientos de hojas, les pusimos también algunos ejemplos, algunos videos de cómo funcionaban los equipos, de cómo funcionaban las máquinas, etc. Sin embargo, los equipos mostraban el funcionamiento de las máquinas con otro tipo de productos, no con el químico que ellos iban a envasar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia que tú puedes ver en estos dos sacos? Pues el producto. Tienen productos diferentes, pero el saco es exactamente igual, el comportamiento es exactamente igual. Sí, para mí. Pero ¿qué pasa si tú eres el director de la empresa, si tú eres el presidente del consejo y te muestran una máquina con ejemplos de tus productos tal cual y te muestran otra máquina muy parecida pero con ejemplos de otros productos? ¿Qué creen que pasó? El director general al final se terminó decantando por la otra solución, porque parecía más funcional a lo que él realmente estaba buscando, a pesar de que en cuanto a características técnicas eran exactamente lo mismo. Y te platico esto por dos cosas. Primero, porque para nosotros representó un aprendizaje pues muy grande. A partir de entonces, todas las cotizaciones y todas las presentaciones y ejemplos que tengamos que hacer, los hacemos con ejemplos iguales o lo más próximos a ese cliente con el que estamos tratando. No le ponemos ejemplos de otras industrias porque entonces el cliente se puede confundir. Y ese es el primer punto que quiero esclarecer aquí. Trata de que tus soluciones se parezcan lo más posible a lo que tu cliente está habituado. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, recalcar la importancia, que ya lo hemos venido trabajando durante los módulos, de que los clientes siempre compran de manera emocional. No compran características técnicas, sino que terminan comprando emociones. En este caso, la otra empresa, la otra marca, a través de mostrarles sus productos, logró despertar mejores emociones que las que hicimos nosotros. Y eso fue un error que nos costó 1.5 millones de euros para que no lo tengas que cometer tú. Ese es el aprendizaje. ¿Qué es lo que buscas en una relación con un proveedor? Esta es otra pregunta muy sencilla. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que estábamos negociando con este cliente, ya habíamos tenido la presentación, ya habíamos entendido qué era lo que buscaba, qué era lo que quería, ya me había dicho que sí, así que solamente hacía falta enviarle la factura y comenzar a trabajar. Pero a mí siempre me gusta indagar un poco más, a mí siempre me gusta conocer cuál es el trasfondo. Y en este caso, pues por supuesto que tuve que aprovechar la oportunidad para preguntarle qué es lo que buscas en una relación con un proveedor, porque este cliente ya venía de trabajar con otro proveedor similar a nosotros y le dije, pues ¿qué fue lo que pasó? Si ya estabas trabajando con otro, ¿por qué te quieres cambiar? Ya sé que porque no te funcionó el otro, evidentemente, si no, no te quisieras cambiar. Pero, ¿qué más? ¿Qué es lo que tú buscas en un proveedor? Y la respuesta que me dio, pues me sorprendió. Me dio dos cosas que fueron muy trascendentes para mí, muy sencillas, pero muy trascendentes. La primera es que me dijo que él quería revisar los avances todos los viernes por la tarde y que el otro proveedor no se lo podía dar, así que pues él no estaba cómodo, él no estaba tranquilo. Yo le dije que por supuesto le íbamos a asignar a un ejecutivo para que lo revisara los viernes por la tarde con él y sin problema. Y el otro punto que fue el que más el que más me hizo gracia fue que el otro proveedor dijo que utilizaba demasiados emoticones, demasiadas figuritas como esta para transmitir emociones a través de los mensajes y de la comunicación, y que a él no le gustaba. Estaba bien, se lo toleraba, pero no le encantaba. Así que, pues eso era lo que buscaba en un proveedor. Básicamente me estaba dando a mí la receta de qué era lo que quería que yo hiciera para que entonces él estuviera convencido de mí. Así de fácil es entender mejor a tu cliente, entender mejor a tu consumidor, y lo único que tenemos que hacer es preguntarle. Preguntas tan sencillas como ¿qué es lo que buscas en una relación con un proveedor? Así que te invito a que tú también la pongas en práctica en tu empresa.
Preguntas de satisfacción del cliente. Ya hemos visto preguntas de descubrimiento, hemos visto diferentes tipos de preguntas, pero ¿qué pasa con las preguntas de satisfacción? Y yo aquí nuevamente te he puesto un listado para que tú tengas material, tengas ese banco de preguntas y puedas disponer de él las veces que quieras, cuando quieras y donde quieras. ¿Desde hace cuánto utilizas nuestros productos o servicios? ¿Cuál es la frecuencia con la que realizas compras en nuestro sitio web o en nuestra tienda, dependiendo de qué tipo de empresa tengas tú? ¿Consideras que el producto que tengas satisface las necesidades en el área específica que quieras investigar? Diseño, puede ser gestión, recursos humanos, contabilidad, etcétera. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelvas a comprar nuestros productos? Importantísimo. ¿Cuál es la calidad de la información sobre nuestros productos? Preguntas directas, preguntas abiertas, pero que te van a aportar muchísima información. ¿Cómo fue la atención para resolver sus dudas? Si piensa en nuestros productos o servicios, si piensa en productos o servicios parecidos, ¿cuál es su calificación para nuestra marca? ¿Cuál es la probabilidad de que nos recomiende con sus conocidos? En general, ¿qué tan satisfecho está con esta compañía? ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en su experiencia con nuestra marca? Y aquí normalmente cuando yo hago este tipo de ejercicios con los empresarios, todas, si se fijan, todas son preguntas sencillas, todas son preguntas muy básicas y probablemente todas son preguntas que en más de alguna ocasión a ti te ha tocado responder o resolver en el hotel, en el restaurante o con alguna otra empresa con la que hayas trabajado. Y sí, efectivamente son preguntas muy sencillas, pero aún así muchas empresas no las utilizan. Muchas empresas no hacen uso de esas herramientas que son herramientas importantísimas, muy poderosas. Y aquí hay un ejemplo que afortunadamente terminó bien, pero debemos de poner mucha atención en cuanto a la satisfacción al cliente. Y esta era precisamente una empresa que un día le hablaron y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos un equipo tuyo y queremos que vengas a revisarlo. Claro que sí, pues efectivamente era una empresa que había comprado esos equipos y había comprado varios equipos a lo largo de varios años atrás. Así que la empresa se dispuso a ir a visitar al cliente para revisar sus equipos y una vez que llegaron lo recibieron los encargados, los gerentes y le dijeron, pues mira, esta es la empresa que tenemos, perdón, esta es la máquina que tenemos, tuya, de tu marca, y queremos que por favor le hagas una revisión completa. ¿Qué le falta? ¿Qué le tenemos que dar mantenimiento? ¿Qué le sobra? ¿Qué le ajustamos? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué le pintamos? Lo que sea. Así que esta empresa se dio a la tarea de hacer una revisión profunda, precisamente pues para entender cuáles eran las áreas de oportunidad. Revisaron la parte neumática, revisaron la parte eléctrica, revisaron la estructura, revisaron la pintura, revisaron los botones, revisaron todas y cada una de las funcionalidades que tenía la máquina para asegurarse que no hiciera falta nada. Y al final regresan con el director general para darle el reporte y le dicen, ya revisamos la máquina, ya hicimos lo que nos pediste, pero no encontramos nada. Es decir, la máquina está en perfecto funcionamiento, está trabajando bien, así que no hace falta nada. Y la sorpresa del dueño, la sorpresa del gerente, del director en ese momento fue que esa era su mayor preocupación. Mandó llamar a la empresa porque tenía más de 25 años, fíjate bien, 25 años que habían comprado esa máquina, que habían comprado ese equipo. Estoy hablando de toda una planta completa, un equipo muy grande, y nunca les había dado problema. Nunca le habían tenido que dar un mantenimiento mayor. Entonces, ellos como dueños de negocio, evidentemente, pues por un lado te pones contento de que nunca te dé problemas, pero por el otro lado te pones muy nervioso de que si nunca te ha dado problemas, puede ser una señal de que un día truene y te deje parado con toda tu operación, parado con todos tus colaboradores. Así que esa era la preocupación. Ellos estaban en plena jornada y no querían detenerse. Necesitaban una supervisión de mantenimiento. Digo que este fue un caso de éxito, afortunadamente terminó bien, no terminó mal, porque la satisfacción del cliente era la adecuada. Pero ¿qué pasa cuando hubiera sido al contrario? Cuando el cliente resulta que está totalmente molesto contigo y todas estas cosas tú las puedes prevenir, tú las puedes salvar o tú las puedes mejorar simple y sencillamente con preguntarle, con una pregunta como esta, tan básicas, tan sencillas. Y es por eso que yo siempre le hago hincapié a los empresarios, a los emprendedores, haz este tipo de satisfacción, de preguntas de satisfacción al cliente, porque no te imaginas los beneficios, no te esperes a que sea urgente, hazlo cuando es importante, más no urgente. Recuerda, no todas al mismo tiempo. Te acabo de dar una lista enorme de preguntas, pero no es para que se lo hagas a manera de cuestionario, no es para que le preguntes todo a tu cliente porque evidentemente lo vas a frustrar
es pesado y te va a terminar respondiendo cualquier cosa. Esto es un ejemplo continuo. Es un ejemplo para que tú de manera periódica lo vayas instaurando en tus procesos, con tus clientes. Un día le preguntas unas cosas a uno, un día le preguntas otras cosas a otro. ¿La finalidad cuál es? La finalidad es que tengas un banco de preguntas para que hagas uso de ellos conforme lo vas necesitando. Punto. Así de sencillo. Así es como te lo comparto y así es como quiero que lo utilices. Entiende tu proceso de venta. ¿Cómo es el proceso de venta? El proceso de venta comienza, y aquí te lo pongo tal cual en puntos, comienza con la promesa que haces de atraer a los clientes a ti. ¿Cómo los atraes? Y luego una vez que ya los atraíste, continúa con la venta que haces una vez que llegan contigo. Ya llegaron a tu tienda, ya entraron a conocer tu producto, ya entraron a conocer tu servicio. Ahora, ¿cómo haces la venta? ¿Cómo cierras esa venta? Y finalmente termina con la entrega de la promesa antes de que salgan de tu tienda, de tu empresa o de tu página, porque puede haber aquí muchas industrias. Pero en algunos lugares aquí esto le llaman generación de clientes potenciales o conversión de clientes potenciales, pero la función es la misma. ¿Cómo los llevas de ser personas desconocidas a convertirse en clientes leales a tu marca? Y aquí probablemente tú tengas ejemplos donde te hicieron una promesa, una empresa, una marca, un producto o un servicio, fuiste, te atrayeron con esa promesa, pero cuando fuiste te decepcionó. Cuando fuiste resulta que el producto no era lo que esperabas, resulta que el servicio no era el que esperabas, resulta que la calidad no era la que esperabas y en ese momento hay una decepción que es mucho mayor a que si nunca hubieras conocido la marca o que si nunca hubieras probado el producto. ¿Por qué? Porque cuando no pruebas un producto o no lo conoces, no lo recomiendas, pero tampoco hablas mal de ellos. En cambio, cuando pruebas un producto que no te gustó, no solo no lo recomiendas, sino que incluso hablas mal de ellos. No lo recomiendas a tus familiares ni a tus colegas, conocidos. Entonces, esto por supuesto que se vuelve un lastre para esas marcas. Y no podemos permitir que pase en nuestra organización. Así que, ¿cómo haces que este proceso de venta sea el más óptimo para tu empresa? Y este es un ejemplo muy sencillo de cómo hacer una encuesta de satisfacción. Digo que es muy sencillo porque, como te podrás dar cuenta, no cuesta nada implementarlo. Tú lo puedes implementar a partir de hoy y te va a obrar muchos beneficios. Este es un esquema que a mí me encanta. De hecho, probablemente si has colaborado con nosotros o si has tenido alguna interacción, ya has recibido este tipo de encuestas. Y es una encuesta de satisfacción dividida en dos secciones, solamente dos, abiertas, porque lo que nos interesa son los descubrimientos del cliente. Lo que nos interesa es que nos diga su sentir, su pensar. Y yo las divido en estas dos áreas. ¿Qué fue lo que más te gustó del producto, del servicio, del evento, de lo que sea? ¿Y qué fue lo que menos te gustó? De esta manera te permite no solo tener retroalimentación, sino también tener una retroalimentación dividida. ¿Por qué? Porque si tú conjuntas estas dos en una sola pregunta, a veces el cliente que le gustaron mucho el producto o el servicio o el evento, te va a calificar puras cosas buenas, lo cual hasta cierto punto está bien, pero ¿qué pasa si tienes áreas de mejora? Quizá a ese cliente se le olvide ponerlas. Y también, cuando un cliente no le gustó el producto, no le gustó el servicio o no le gustó el evento, te va a calificar con puras cosas negativas y se va a olvidar por completo de cosas positivas, que seguramente debiste haber tenido algo. Cuando lo divides de esta manera, en estas dos secciones, puedes tener mucha mayor claridad en cuanto a la retroalimentación que te dé en lo que estás haciendo bien, lo que le está gustando a tu mercado, lo que ya está resonando con tu mercado para que lo sigas haciendo, lo mantengas o en dado caso lo mejores y qué es lo que estás haciendo mal. Esta es tu principal área de oportunidad para que mejores y por lo tanto los clientes estén más convencidos con tu propuesta. Caso práctico, QuickBooks. Este es un caso que me gusta mucho, creo que a ti también te va a gustar y es un caso que ejemplifica, que ilustra muy bien pues una serie de las técnicas que hemos visto hasta el momento y cómo las podemos ir aterrizando, cómo las podemos llevar a cabo en la práctica, en la vida del día a día de una empresa, de una organización.
Así que habiendo dicho eso, quiero presentarte a esta empresa que es la empresa que vamos a estar revisando para este caso práctico. La empresa se llama Intuit QuickBooks. De hecho, la empresa como tal es Intuit. QuickBooks es una de sus marcas, es uno de sus productos. Para aquellos que ya la conozcan, bueno, pues ya están familiarizados con ella. Para los que no la conozcan, QuickBooks es un sistema de contabilidad. Es un sistema de contabilidad que te ayuda a ti como emprendedor, te ayuda a ti como empresario a que puedas dar un seguimiento a tus números, ¿no? De manera financiera, de manera contable y sobre todo para todo el seguimiento de facturas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, etcétera. La primera vez que yo escuché de QuickBooks fue por allá en el año 2013, si mal no recuerdo. Y me acuerdo que me hablaron también de la empresa, me dijeron que era una empresa increíble. Yo en ese tiempo vivía en Estados Unidos, vivía en California. Y bueno, allá todos los emprendedores, todos los empresarios me la recomendaban, que era increíble. Yo intenté utilizarla, intenté descargarla, pero al poco tiempo me tuve que mover de nuevo a México y resulta que en México no funcionaba, así que yo no pude seguir utilizando la aplicación porque pues aquí las regulaciones del sistema tributario en mi país eran distintas. QuickBooks en ese momento no tenía cobertura en México, no operaba aquí, la página estaba en inglés, los términos estaban en inglés y bueno, pues simplemente no era una opción viable, no se podía utilizar. Así que yo me quedé con las ganas, por así decirlo, de seguirlo utilizando porque todas esas personas me lo habían recomendado. Y desde ese momento, pues yo tenía la imagen de esta empresa como una imagen pues muy recomendable, una imagen muy buena, muy atractiva. Tiempo después me entero que la empresa había llegado a México, años después, mucho tiempo después, y yo ya la recordaba, así que dije, bueno, pues vamos a empezar a utilizarla porque sé que es una muy buena empresa. Hasta aquí quiero comentarte un poco primero de un poco más sobre esta empresa. Esta empresa fue fundada por Scott Cook, creo que esa es la pronunciación. Y bueno, pues ahí está, cofundador de Intuit y con esta marca de QuickBooks. Esta marca de QuickBooks porque Intuit es una empresa, es un grupo que tiene muchas otras marcas, pero todas enfocadas a darle solución a problemas emprendedores, al emprendedor y al empresario como tú y como yo que corremos diferentes empresas. Entonces a simplificarnos ese proceso. Y te quiero poner el ejemplo del fundador porque aquí quiero desglosar una serie de cosas, desde la parte de mercadotecnia, como también la parte que hemos visto desde un inicio, cómo es que una empresa se puede parecer al fundador o cómo es que una empresa termina siendo un reflejo del fundador, ese famoso espejo. Y hay una frase de Scott que a mí me gusta mucho y es la siguiente. Una marca ya no es lo que le decimos al cliente que es, sino lo que los clientes le dicen a otros clientes que es. Esto, si te fijas, va muy alineado a la definición que veíamos al inicio de la mercadotecnia. En el módulo de mercadotecnia, ¿qué es una marca? Bueno, una marca trata de hacer irrelevante la labor de venta y es que una marca al final no es lo que nosotros creemos que es, sino lo que para nuestro cliente representa. O mejor dicho, lo que los clientes le dicen a otros clientes que es. Porque no hay mejor recomendación que la recomendación de boca en boca. Y volviendo a lo que yo te venía comentando al inicio, cuando yo escuché sobre esta empresa, pues me llamó mucho la atención el por qué hablaban tan bien de la empresa y que hacía una labor increíble y que era muy buen sistema, muy buen servicio, muy buena calidad. Así que yo me puse a investigar un poco al respecto y me di cuenta que, bueno, pues el que estaba detrás de todo esto era precisamente Scott Cook. Y si tú te vas a con googlearlo un poco en internet y te vas a dar cuenta un poco de su trayectoria, pero es un empresario muy prominente y un empresario muy sonado, sobre todo en áreas de cómo entender las necesidades del mercado. Aquella famosa razón detrás de la compra del cliente que te explicaba anteriormente. ¿Qué es lo que motiva al cliente a comprar? ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues empresas como QuickBooks lo han tenido muy claro. Y, y habiendo dicho eso, bueno, te estaba comentando yo de la experiencia, ya cuando estaba en México, el día que comencé a utilizar QuickBooks, efectivamente me di cuenta que era una herramienta increíble porque era muy sencilla de utilizar y todos aquellos que han utilizado alguna herramienta de software, no importa la que sea, se habrán dado cuenta que hay básicamente las herramientas funcionales que te sirven, que se convierten en una herramienta de vida. Y hay otras herramientas que más allá de ayudarte, que más allá de ser herramientas, se vuelve algo pesado, se vuelve algo
difícil de llevar. Se vuelve algo que tú te tienes que meter y capturar mucha información y al final terminas odiando más la herramienta que lo que te gusta. En el caso de QuickBooks, todo lo contrario, a mí me gustó mucho y me gustó mucho a tal grado que había ciertas secciones de procesos muy específicos donde, por ejemplo, cuando yo iba a mandar un mensaje, cuando yo iba a mandar o a realizar determinada acción, me arrojaba ciertos mensajes personalizados de una manera tan específica, tan personalizada que me sorprendía. Es decir, en ese punto excedía mis expectativas. Era más de lo que yo había pensado que ellos ofrecieran y me di cuenta, yo que me dedico al mundo del desarrollo de empresas, de la mercadotecnia, que eso no era obra de la casualidad. Me di cuenta que llegar a ese nivel de detalle, de conocer a tu usuario, de conocer a tu organización, no era obra de la casualidad y debía ser resultado de pues, un proceso de investigación, un proceso de innovación, un proceso de desarrollo muy a profundidad. Y fue por eso que yo empecé a investigar un poco más al respecto de la empresa y es por eso que me parece un ejemplo muy interesante y que te lo quiero presentar a continuación. ¿Qué fue lo que me di cuenta? Bueno, pues me di cuenta que efectivamente hay muchas estrategias que, que han implementado de descubrimiento. Todo esto va relacionado a lo que veíamos anteriormente y es el descubrir a tu cliente, el ir con tu cliente, el hablar con tu cliente, el preguntarle a tu cliente qué le pareció algo, qué no le pareció, por qué sí, por qué no, qué fue lo que le gustó más, qué fue lo que le gustó menos, qué otras cosas le hubieran gustado. Si el cliente se pusiera en tu papel, se pusiera en tus zapatos, qué le gustaría hacer, cómo le gustaría proceder, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como te comenté, no es para hacerlo todo en una sesión. En un día reúnes a tus clientes y les haces 500 preguntas. Por supuesto que no. Esto es más bien un proceso de aprendizaje de mejora continua, donde instauras este tipo de innovación en tu cultura empresarial para que sean cosas habituales, sean cosas de todos los días, donde todo el tiempo estés entendiendo mejor a tu cliente, entendiendo mejor o descubriendo mejor a tu cliente y por lo tanto puedas estar mejorando. Y bueno, te platico todo esto porque al poco tiempo de yo estar utilizando la plataforma, efectivamente, un día me hablan, me llega un correo, no me hablaron, me llegó un correo y era un correo de QuickBooks. Para esto yo empecé a utilizar la plataforma, me gustó, me metí a investigar la plataforma porque me llamó la atención que tuviera tantas cosas tan bien hechas y después de que yo hice esta investigación, resulta que me contacta la empresa. Me contactan a través de un correo electrónico y me dicen, Miguel, te saludamos por este medio y te queremos invitar a una sesión de... No recuerdo exactamente el nombre que me dijeron, pero era básicamente una sesión donde me querían entrevistar y que poderme hacer algunas preguntas. Yo accedí, le dije que por supuesto, me dijeron que iba a tomar 30 minutos e incluso me iban a compensar en lo que hablábamos al principio de darles un regalo, darles un obsequio. Me iban a regalar una tarjeta, creo que no me acuerdo si 50 o $100, algo así. Y bueno, yo obviamente curioso y queriendo saber qué más iban a hacer, por supuesto que acepté. Me dijeron, muy bien, pues la reunión la vamos a programar para el próximo martes. Era un jueves y era para la siguiente semana un martes. Así que el próximo martes en la tarde yo me dispongo en mi computadora para estar listos a la reunión y efectivamente a la hora de acordada me hablan, se ponen en contacto conmigo y resulta que era pues una videoconferencia con el área de desarrollo, con el área de negocios y con el área de programación, porque pues esta es una empresa de software. Los desarrolladores estaban en la India, los de desarrollo de producto estaban en Estados Unidos y los desarrolladores, los de venta estaban aquí en México y yo. Y lo único que me pidieron, que te lo voy a mostrar aquí justamente a continuación, pero esto que te estoy explicando es algo que se relaciona y que es algo que yo quiero invitarte a que tú lo pongas en práctica. El hecho de que los desarrolladores, los programadores y todas las personas involucradas en la empresa hablen con el cliente, no te imaginas las ventajas que le puede dar a tu organización. No es lo mismo que ellos hablen entre ellos a que yo hable directamente con ellos. Y para eso te quiero introducir con este concepto que es Genchi Genbutsu. Genchi Genbutsu. No sé si lo estoy pronunciando bien, es un término en japonés.
Pero la traducción básicamente es vaya y véalo usted mismo. Este es un término que probablemente si tú vienes de una industria o de una historia ingenieril, ingeniería industrial, por ejemplo, o has escuchado sobre la manufactura ágil, la metodología de Toyota, bueno, pues ellos son los creadores de este tipo de conceptos que se utilizaron por allá en Japón en el desarrollo de armadoras de autos. Y el concepto es vaya y véalo usted mismo. Usted mismo tienes que ir y verlo. Es decir, aquí en México tenemos un concepto muy parecido que es tienes que ir y ensuciarte los zapatos o tienes que ir y ensuciarte las manos. ¿A qué nos referimos? Que la mejor forma de conocer lo que ocurre en una cocina, pues es ir a la cocina, es conocer la cocina, es relacionarte con los cocineros, con la persona que ahí labora. La mejor forma de conocer una planta industrial, pues es ir a la planta, es conocer la planta, es recorrer sus pasillos, las instalaciones, conocer al personal. La mejor forma de conocer una fábrica es ir ahí, es ir a conocer los procesos de fabricación y dejar la comodidad de las oficinas, porque a veces pasa que nosotros como directivos decimos, yo me pongo a planear, me pongo a dirigir mi empresa desde la comodidad de mi escritorio y me olvido de los problemas de piso, me olvido de los problemas de allá afuera. Así que este es el error que intenta resolver esta metodología, Genchi Genbutsu, que es vaya y véalo usted mismo. Ahora, ¿cómo lo traducimos a nuestro entorno empresarial? Bueno, la historia que te estaba comentando de QuickBooks, cuando me hablaron a mí para entrevistarme, ellos estaban viniendo a verlo por ellos mismos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues se conectaron conmigo vía una videollamada y me dijeron, métete a la plataforma, prueba estos conceptos y vamos a ver qué pasa. Y ellos querían observarme, a ver cómo es que yo hacía esas cosas para, con base en ello, poder sacar pues descubrimientos, información, recopilar algo, datos que les pudieran a ellos servir para mejorar sus productos o servicios. Entonces, bajo esta línea, ¿qué es lo que hace esta empresa de QuickBooks? Y te digo, todo esto te lo platico para que veas la manera en la que tú puedes replicar o imitar ese tipo de estrategias dentro de tu organización. Una de las políticas que tiene QuickBooks es la siguiente. Todo colaborador debe hacerlo al menos una vez. Todo colaborador debe al menos una vez en su historia de la empresa tener un contacto directo con el cliente de vaya y véalo usted mismo. Esto es algo sorprendente porque, aunque sea una sola vez, está hablando de todo colaborador. Es decir, los colaboradores que están en el departamento de producción, como los contadores, como los financieros, como los del área legal, aún porque no sean personas de atención a cliente, aún porque no sean personas del departamento de mercadotecnia, todos y cada uno de los colaboradores deben de ir y ver a un cliente cómo utiliza sus productos. En este caso, cómo utilizan el servicio que ofrece QuickBooks. Literalmente, cómo interactúan con la plataforma. Todos los colaboradores. Imagínate lo enriquecidos que terminan después de ver cómo es que los clientes reales, como yo, un cliente real, interactúan con sus productos, interactúan con los servicios. Y ahí, por supuesto, que pueden salir descubrimientos, pueden salir aprendizajes grandiosos. ¿Para qué? Pues para seguir mejorando sus productos o servicios. Recuerdo que en aquella ocasión, básicamente me dijeron, yo creo que la reunión duró 20 minutos o 20 minutos, no duró más de media hora, es decir, fue una reunión muy rápida, era lo que hablábamos hace rato, no se trata de que abrumes a tu cliente o de que abrumes a tus prospectos con 30,000 preguntas, simple y sencillamente 2 o 3 preguntas importantes que te den a ti, que te ayuden a identificar cuáles son sus necesidades. En mi caso me acuerdo que entramos, esta es la plataforma inicial, inicia sesión, me metí yo a mi cuenta, ya previamente tenía todos mis datos para ingresar, y mientras yo hacía todo esto, ellos me estaban viendo, ellos se habían conectado a mi computadora para estar viendo qué era lo que yo hacía. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Las instrucciones fueron muy sencillas. Las instrucciones fueron, entra al sistema, que es la pantalla que les acabo de mostrar, entra al sistema, métete con tu usuario y contraseña, y una vez que te hayas metido, intenta cargar una factura. Así me dijeron, fíjate, y eso es algo que te quiero recalcar. No me dijeron, ves ese botón verde que está en la esquina superior derecha, haz clic ahí, por favor. No. Simplemente me dijeron, intenta cargar una factura, la que sea. ¿Para qué? Pues para que yo, sin preguntarles o sin que ellos me dijeran exactamente cómo,
poder identificar o poder encontrar ese famoso botón para subir una factura. Y si yo no lo encontraba, quiere decir que ese botón no estaba en el lugar correcto, o no resaltaba de la manera adecuada, o no tenía el color adecuado, o no tenía el tamaño adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ellos simplemente se limitaron a decirme, intenta cargar una factura, la que sea. Afortunadamente, pues rápido la pude cargar porque evidentemente es un sistema muy, muy fácil, es un sistema muy intuitivo, esa es la palabra, muy intuitivo que rápido le puedes agarrar la idea. Y después cargué una factura. No me dijeron qué factura, simplemente me dijeron carga una factura, la que sea, y dinos qué te parece. Entonces yo agarro una factura de las últimas que tenía en mi computadora, una factura cualquiera que encontré en mi carpeta de facturas, y cargo la factura. Y dinos qué te parece. Bueno, pues yo intento cargar la factura, y cuando cargo la factura, mi sorpresa, todo me había parecido increíble, todo me había parecido muy bien, de hecho muy sencillo de usar. Yo dije, bueno, pues voy a desocuparme la entrevista en 5 minutos porque esto es demasiado sencillo, demasiado fácil. Bueno, pues cuando me preguntaron, dinos qué te parece, resulta que una vez que cargo la factura, error. Error en el sistema. ¿Por qué? Yo había hecho exactamente lo que me dijeron. No fue nada mío. Y justamente ahí en ese momento salió un descubrimiento muy interesante, tanto para ellos como para mí. Y yo, obviamente, con el interés de saber cómo es que ellos llevaban a cabo este tipo de entrevistas remotas y con el cliente final, pues me impacté todavía más por los resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que esa factura que yo subí, que ellos me dijeron sube una factura a la que quieras, y yo evidentemente subí una factura, pues la última que tenía en una de mis carpetas de facturas, y al momento de intentarlas y que me apareció el error, ellos de inmediato se comunicaron bueno, no se comunicaron porque ahí estaban los programadores que están en la India y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestro software si se supone que ya habíamos hecho las pruebas y ya estaba todo en orden, todo estaba funcionando y no entendían cuál era el error? Bueno, pues el error, lo que estaba pasando y que fue algo que yo me di cuenta, el error que marcaba, una vez que yo leí la descripción del error, marcaba un error en los impuestos. Decía que los impuestos estaban mal, lo cual me llamó la atención porque pues era una factura reciente, o sea que todo había estado bien. Y ahí fue donde me di cuenta de cuál era el posible error, y fue lo que les quise comentar a ellos. Resulta que en México, una de las regulaciones es que todos los productos, al igual que en la mayor parte de países, se tasan con un impuesto al valor agregado. En México se llama IVA, y el famoso IVA está tasado al 16% del valor del producto. Sin embargo, de acuerdo a ciertas condiciones, características y clasificaciones, hay algunos productos que no llevan IVA. Hay unos productos que no llevan tasa IVA. Son los menos, la mayor parte lleva, pero hay unos pocos que no llevan IVA por distintas razones. Y casualmente, el producto de la factura que yo había intentado subir era uno de esos pocos productos que no lleva IVA. Así que cuando yo cargo una factura sin IVA, el sistema arroja un error porque no sabía qué hacer, no supo cómo interpretarlo. Y eso era algo que le había pasado por alto a los programadores en la India, porque pues ellos qué idea iban a tener de cómo se comportan la ley fiscal en México. Pero gracias a una entrevista como esta, ellos se pudieron dar cuenta de dónde estaba el error, de cuál era el error y cómo podían solucionarlo. Entonces, gracias a este tipo de estrategias, gracias a este tipo de entrevistas de descubrimiento. Así que, ¿de qué otra forma te podrías dar cuenta tú de esto si no es preguntando? Por eso la invitación es a que lo implementes en tu empresa, que lo implementes en tu organización. Y bajo esa misma línea, ¿cómo implementarlo en tu empresa? Ve y velo por ti mismo. Esa es la clave. Ve y hazlo por ti mismo. Ve y pruébalo por ti mismo. Ve y búscalo por ti mismo. Y no nomás tú, como dueño de empresa, que por supuesto que lo tienes que hacer, sino también haz que todos los colaboradores lo hagan. Y eso sí, cuando nos referimos a colaboradores, ojo, no nomás mandes a los del departamento de mercadotecnia. Por supuesto que ellos son los primeros interesados en ir y en descubrir y en entender al cliente, por supuesto, y tienen que hacerlo, pero si además de los de mercadotecnia también mandas al resto de tu organización, si mandas a los de contabilidad,
si mandas a los de finanzas, si mandas a los de operación, si mandas a los directivos, si mandas a los de recursos humanos, todos y cada uno de ellos se puede beneficiar. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de ellos trabajan en tu empresa. Todos y cada uno de ellos dependen de que a tu empresa le vaya bien, para que a todos ustedes les vaya bien. Así que si ustedes no están interesados en el cliente, pues ¿quién más lo va a estar? Y recordemos aquel ejemplo que vimos de Sam Walton, que todos tenemos a un jefe, incluyendo el presidente de la compañía, todos tenemos a un jefe y ese jefe es el cliente final, porque el cliente final tiene la capacidad de despedirnos a todos. Y por último, ajusta y mejora. Con toda la información que obtengas, así como este ejemplo de QuickBooks, obviamente con ese descubrimiento de los errores que habían visto en el sistema, ya pudieron ajustarlo y ya pudieron entender mucho mejor la frustración del usuario, en este caso yo, una persona como yo, cuando intenta cargar una factura que no tiene IVA, que no tiene el famoso impuesto al valor agregado. Bueno, ajustan, mejoran y la próxima vez que llega una persona como yo, resulta que tiene una experiencia placentera. ¿Todo gracias a qué? A que conocen muy bien las necesidades de su empresa. Así que, ¿cómo puedes implementarlo en tu empresa? Te invito a que tomes tu hoja de apuntes, por favor, y vayas haciendo una lista de todo lo que se te venga a la mente, de cómo podrías implementar este tipo de estrategias en tu empresa, en tu organización. Práctica. Hemos llegado al momento de la práctica de este módulo número 6, estrategia de mercadotecnia. Es momento de que saques tu hoja de apuntes, tu libreta de apuntes, donde te he venido diciendo que hagas apuntes y apuntes y apuntes, porque esa es la materia prima con la que vamos a trabajar esta práctica. Así que habiendo dicho eso, ve por favor, dirígete al área de tu hoja de trabajo, abre la hoja de trabajo del módulo 6 y vamos a comenzar la práctica para implementarlo en tu empresa.